Bien, veamos regla de 3 compuesta. Una regla de 3 compuesta es un tipo de problemas de proporciones también, al igual que la regla de 3 simple, pero varían las cantidades que hay. En una regla de 3 simples hay dos cantidades, una relación entre dos cantidades. Acá hay una relación entre tres cantidades distintas. Entonces, 3 o más, también pueden ser de más cantidades, pero nosotros vamos a trabajar con 3 cantidades. Veamos un ejemplo. Recuerden que en regla de 3 simple yo podía tener regla de 3 simple directa o inversa. En la regla de 3 compuesta también puede ser directa o inversa, pero además también puede ser una mezcla de las dos, que se llama mixta. O sea, puede ser directa, inversa o mixta. Es muy fácil de resolver. Lo más difícil que van a tener que hacer es ver cuándo son directas y cuándo son inversas o cuándo son mixtas. Es decir, hablar de la relación entre las cantidades. Pero si uno entiende rápido cómo manejarlo, lo van a ver que es fácil. Veamos un ejemplo. En este ejemplo yo les digo, una pileta de 8000 litros se llena en 4 horas y uso 6 mangueras. Como ven, hay 3 cantidades distintas. La cantidad de litros de la manguera, de la pileta, el tiempo en el que se llena y la cantidad de mangueras. Bien, entonces hay litros, hora y mangueras. Bien, eso es lo que yo sé. Ahora, si debo llenar otra pileta que tiene el doble de capacidad, si tiene el doble de capacidad, en vez de tener 8000 litros, va a tener 16000 litros, porque es el doble. Bien, me dice, y uso 8 mangueras. Ahora la cantidad de mangueras pasa a ser 8, son más mangueras. Bien, lo que me pregunta es cuánto va a tardar en llenarse esta pileta más grande con más mangueras. Bien, entonces, fíjense cómo me quedó el planteo. Y aquí entra algo que tienen que hacer. Que el planteo nunca les quede en el medio. Si el planteo les queda en el medio, van a intercambiar con cualquiera de los otros dos. Ya sea que a este lo ponga aquí o lo ponga aquí. ¿Sí? Es más fácil por ahí ponerlo al final. Porque les voy a dar con ejemplos así, pero de todos modos es igual que lo pongan en cualquiera de los dos extremos. Lo que no puede hacer es estar en el medio. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago bien el planteo como les digo, tendré que poner el 6 y el 8 acá, que serían mangueras, y el 4 y el X acá. Entonces ahora sí voy a poder resolver. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar la relación que van a tener de proporcionalidad, la proporcionalidad de cada una de estas cantidades con la de la incógnita. Es decir, que voy a analizar qué pasa con esta cantidad y las horas y qué pasa con la manguera y las horas. ¿Sí? Analizando si es directa o inversa como hicimos anteriormente. Para eso vamos a olvidarnos de la cantidad que tengamos acá. Vamos a hacer como si solamente tuviera estas dos, ¿sí? Y no existiera la del medio. Entonces tenemos que imaginarnos el problema suponiendo que la cantidad de mangueras es la misma, no me importa. ¿Bien? Bueno, supongamos que yo no tenga la cantidad de mangueras. Me tendré que decir, bueno, si yo tengo una pileta de 8000 litros, se llena en 4 horas. ¿Qué pasa si tengo una pileta más grande? ¿Sí? Esta cantidad aumenta. ¿Qué va a pasar con las horas? Y en este caso, como si la pileta es más grande, va a tardar más en llenarse, por lo tanto las horas van a aumentar. Como las dos cantidades aumentan, es una proporción directa. Por lo tanto, esta cantidad, ¿sí?, es directa. La de los litros con las horas es directa. Bien, ahora hacemos lo mismo, pero olvidándonos de los litros. Porque ahora yo quiero saber qué pasa con las mangueras y las horas. Y bueno, diré, si yo con 6 mangueras tardaba 4 horas, con 8 mangueras voy a tardar menos, porque tengo más mangueras. Eso lo vimos en el ejemplo de regla de 3 simple. Entonces van a ver que si aumento las mangueras, el tiempo va a disminuir.
Por lo tanto, esto es inversa. ¿Por qué? Porque cuando esta cantidad aumenta, esta disminuye. Bien, entonces tengo lo que se conoce como una regla de 3 compuesta mixta. ¿Por qué es mixta? Porque tiene de las dos. Tiene una directa y una inversa. ¿Y cómo vamos a resolver? Muy fácil. Si lo que ustedes tienen es una así, de este tipo, lo que van a hacer es armar fracciones con los valores como están. Como esta es directa, esta fracción va a ir igual, es decir, 8000 sobre 16000. Como esta es inversa con respecto a esta, la voy a dar vuelta. Como es inversa, la voy a dar vuelta. Por lo tanto, va a quedar 8 sobre 6. Y esta parte va a quedar siempre como está. Esa no la toco nunca. Siempre va a ser 4 sobre x. Bien. Del lado donde yo tengo la incógnita, entre estos dos voy a poner un igual. Y en el otro, una multiplicación. Y listo, la resuelvo. Por ejemplo, acá voy a simplificar estas cantidades. Me queda 8 sobre 16, que lo puedo simplificar también sacándole la octava, y me queda así. Esto me queda de 8 sobre 2 por 6, 12, igual a 4 sobre x. Resuelvo esta proporción, me quedaría 8 por x, lo voy a hacer aquí, igual a 12 por 4. Esto me va a dar 48. Dejo el x, el 8 que está multiplicando pasa dividiendo, lo cual me da 6, porque 6 por 8 es 48. Es decir, que una pileta del doble de tamaño con 8 mangueras se va a tardar en llenar 6 horas. Así es como lo resuelvo. ¿Bien? De ahí en más, el concepto para resolver cualquiera de los otros es el mismo. Vamos a ver, no ejemplos, sino generalizaciones. Veamos. Supongamos, aquí ya no hablo de cantidades, sino que voy a poner la forma de resolverlo. Supongamos que yo hago las cantidades, hago el planteo y me queda así. Bueno, no importa si es una... Supongamos que yo analizo y digo, esta cantidad con respecto a la incógnita es directa. Y esta cantidad con respecto a la incógnita también es directa. Si las dos son directas, van a ir todos los números tal como están. Es decir, 3 sobre 2, 6 sobre 4 y 7 sobre x. Como siempre, del lado de la incógnita, el igual y acá un por. Y resuelvo. ¿Qué pasa? El otro ejemplo, que yo tenga el planteo. Hago el planteo, me dan estos números, pero cuando analizo digo, bueno, ¿qué pasa con esta cantidad? Esta es inversa. Y esta también es inversa. Si las dos son inversas, lo que tendré que hacer es dar vuelta a estas dos. Como dijimos, esta queda siempre igual. Por lo tanto, tendría 2 sobre 3, 4 sobre 6 y x y 7, disculpen, sobre x. Esta queda igual. Acá el igual y acá el por. ¿Sí? Y si yo tuviera, que es el ejemplo que vimos, esta es la directa, esta es la inversa y quedaría una mixta, que ya la vimos, pero hagamos otro ejemplo. Supongamos que ahora las proporcionalidades son al revés. Es decir, esta es inversa y esta es directa. En ese caso, la que tengo que dar vuelta va a ser esta, no esta. Por lo tanto, me va a quedar 2 sobre 3. Como esta es directa, va a ser 6 sobre 4, tal como está. Y esta 7 sobre x. Del lado donde tengo la incógnita, hemos dicho el igual. Y acá el por. Y lo resuelvo. Bien. Eso es lo que sería todo con respecto a regla de 3 compuesta. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente hacer bien el análisis de cuándo es directa y cuándo es inversa. De ahí en más, resolver esto es más fácil. ¿Sí? Por si no se acuerdan cómo era. Si no les cuesta simplificar, no simplifiquen, pero resuelvan. 3 por 6, 18. 2 por 4, 8.
me queda 7 sobre x. Y de ahí en más aplican la ley fundamental de las proporciones como venimos trabajando con todas proporciones. Bien, gracias.